Doctores, veamos el priming de tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Vamos a ver, doctores, los factores de riesgo y etiología. Recuerden que tromboembolismo pulmonar, doctores, está tomando relevancia en sus últimos exámenes, ¿ya? Así es que hay que revisarlo. Siempre tienes que recordar, doctores, los factores de riesgo de tromboembolismo pulmonar. Eso sí te lo tienes que aprender. ¿Cuáles son? Inmovilización prolongada mayor de 3 días, doctores. O el paciente tiene, por ejemplo, una fractura de cadera. Neoplasias, obesidad, viaje prolongado o un TEP previo, ¿no es cierto? También te puede decir, por ejemplo, en pacientes posoperados, obviamente que están en cama mayor a 3 días también, ¿no es cierto? Bien, eso, doctores, es característico de los factores de riesgo del tromboembolismo pulmonar. Entonces, fíjate en esos factores de riesgo. ¿Cuál viene a ser, doctores, la etiología? La causa más frecuente de tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, hasta en un 90% de los casos. ¿Ok? Doctores, ¿cuál es la clínica con la que viene el paciente? El paciente viene con una disnea súbita, con dolor torácico, y además el paciente, doctores, puede tener síncope. Y recuerden, también tiene, doctores, taquipnia. ¿Ok? También tiene taquicardia el paciente. También tiene hemoptisis el paciente. Pero ¿cuál es la clínica cardinal, doctores, con el que va a venir el paciente? Con disnea súbita. Esa es la clínica cardinal del TEP. Clínica cardinal. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctores, del tromboembolismo pulmonar? Recuerden que hay una escala que se llama la escala de Wells, ¿no es cierto? Que hasta ahora no ha venido todavía en las preguntas de recientado, ¿no? Pero por ahí que ha venido en las preguntas de... Aunque las preguntas de NAM todavía no viene, la escala de Wells. Pero de repente por ahí te puede caer. Recuerda, doctores, que la escala de Weiss tiene menos de 2 puntos, ¿no es cierto? De 2 a 6 puntos y mayor de 6 puntos. Cuando tiene, doctores, de 2 a 6 puntos de escala de Weiss, le vas a pedir, doctores, un dímero D. Y si es que el dímero D te sale positivo, te sale elevado, es decir, mayor a 500, algunas literaturas, doctores, te dicen mayor a 400, mayor a 500, ahí recién le vas a pedir un angiotac para confirmar. Le pides un angiotac. ¿Ok? Recuerda que el dímero D, doctores, tiene alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si es que el dímero D, doctores, te salió normal, descartas la enfermedad. Descartas que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Es decir, excluye el diagnóstico. Pero, doctores, si que tienes una escala de Wells mayor de 6 puntos, de frente le pides un angiotac. Y recuerda que es el examen de elección en el paciente, un angiotac. Ahora, hay pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad renal crónica, que son alérgicos al contraste y no puedes a este paciente hacerle un angiotac, ¿no es cierto? De repente una paciente embarazada también, no puedes hacerle, doctores, angiotac. Entonces, ¿qué le vas a hacer al paciente? Le haces una gamografía o cintigrafía, ventilación, perfusión, ¿ok? Ese vendría a ser, doctores, el examen que le vas a hacer. Y recuerda otro dato más. En la radiografía del tromboembolismo pulmonar, ¿cómo lo vamos a encontrar, doctores? Va a ser normal. Pregunta de examen. Radiografía de tórax en el tromboembolismo pulmonar es normal. Pero ¿cuál, doctores, vendría a ser el gol estándar? ¿No es cierto? El de elección viene a ser el angiotac, pero el gol estándar es una arteriografía. Es decir, lo vas a pintar, ¿no es cierto? Arteriografía pulmonar. Pero, doctores, este es un pulmonar, pero este, doctores, es un procedimiento invasivo, ¿no es cierto? A pesar que es el gol estándar, ¿no? El tratamiento, doctores, que vas a hacer en este paciente, ¿no es cierto? Si tenemos un TEP no masivo o un TEP masivo. ¿Cuál es la característica, doctores, del TEP masivo? El TEP masivo es que va a cursar con hipotensión, es decir, doctores, el coágulo se puede ubicar en el tronco de ambas arterias, doctores, de las arterias pulmonares, ya sea derecho o izquierdo. Se localiza, doctores, en tronco, también se denomina encía de montar, en el tronco de las dos arterias pulmonares. Y el paciente cursa con hipotensión, cursa con falla del ventrículo derecho. ¿Ok? Eso es característico de un TEP masivo. ¿Qué debo hacer en este paciente, doctores? Fibrinólisis. ¿Y con qué lo hago, doctores? Con tecneteplase, recuerda, tecneteplase. La fibrinólisis, ¿no es cierto? Bien, pero si es que, doctores, tenemos un TEP que no es masivo, simplemente al paciente le vamos a dar anticoagulación y manejo de soporte. Recuerda que la anticoagulación, ¿con qué lo vas a dar, doctores? Con heparina de bajo peso molecular, ¿ok? Subcutáneo que le vas a dar. Y luego, doctores, haces un puente y luego le das, luego le vas a dar, doctores, warfarina, recuerda, ¿ya? Entonces, warfarina, ya, doctores, le vas a dar al alta,
¿no es cierto? Bien, también por ahí, en lugar de la heparina de bajo peso molecular, de repente le puedes dar fondaparinux, ¿no? Al paciente. Ahora, doctores, hay algunos pacientes que está contraindicado la anticoagulación. En los pacientes que está contraindicado la anticoagulación, ¿qué vamos a colocarle, doctores? Un filtro, y le colocamos un filtro de vena cava inferior, ¿ok? Y también le damos, doctores, manejo de soporte, recuerda, estos pacientes.